Damos la bienvenida y en lo personal yo estoy muy agradecido con todos ustedes porque me prestan su oído para llevarles un mensaje de parte del Señor. También agradecemos a la audiencia que está conectada por Facebook. Sean todos bendecidos. Yo hoy les quiero hablar de un tema importante. En Génesis se habla del proceso de creación. Nosotros hoy estamos hablando de un tema que se llama las cadenas que te atan y estamos basándonos en Colosenses. Sin embargo, este es un tema bien extenso, bien profundo. Yo siempre les pido, por favor, que esas lecturas, esas citas bíblicas, ustedes las vuelvan a leer y las confronten, ¿verdad? Antes de empezar y como una introducción quiero decirles que mi intención estando acá es llevar un mensaje para que el corazón de los hermanos que escuchan esta palabra se acerque al Padre. Y de la misma cuenta el Padre, al ver ese acercamiento y esa intencionalidad que cada uno de nosotros tenemos, se acerque a nosotros. Eso es lo que necesitamos. Esa es mi intención. Y esa es la parte interna del proceso, ¿verdad? La parte externa del proceso es que pues el Señor me permite estar hoy aquí ante ustedes y compartirles esta palabra que viene de parte de Él. Y lo digo así, claro, porque, probablemente alguien diga, pero ¿y este qué está hablando ahí, verdad? ¿Este qué está diciendo ahí? En la palabra, y lo vamos a ver, hay un vínculo perfecto, y ese vínculo perfecto es el amor. Y el amor es la forma en que una relación se nutre, crece y florece y nos crea de acuerdo a la semejanza del Padre. Y ese proceso no solo se da del Padre para nosotros, se da entre nosotros, ¿verdad? Lo vamos a ver más en detalle. Vamos a orar para empezar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú permites que estemos acá reunidos, Señor, un grupo de tus hijos. Padre, que estas palabras no sean mías, que no sean de mi intelecto, Señor, sino que vengan de tu Espíritu, Señor. Porque en tu palabra dice que el Espíritu es el que vivifica, el que nos vivifica, Señor. Porque si no estaríamos simplemente muertos en vida, muertos, dice tu palabra, y que tú nos llevaste a esa luz que es tu palabra, Señor. Y físicamente es la representación del Señor Jesús, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Yo en este momento declaro que esa creación de tu semejanza se hará realidad en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, hasta que sean llevados al escenario ideal que tú tienes en tu palabra, Señor. Un terreno que da fruto, un terreno fértil que produce al 100% y más. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a empezar les quiero mostrar los versículos que se van a utilizar. Eso está en la siguiente diapositiva. Regresemos una, pero vamos a usar Génesis, capítulo 1, del versículo 26 al 27. Este nos va a servir para hablar de un tema bien puntual respecto al tema de creación. Luego vamos a estar usando Mateo, capítulo 13, 4, 13 del 5 al 6, 13, 7, 13, 8, 13, 19, 13, 20, 21, 13, 22 y 23. Ahí vamos a ver un tema importante que es el proceso de creación que el Padre hace en nosotros, ¿verdad? Es la parábola del sembrador, pero le vamos a dar un enfoque un poco diferente. Y luego está la lectura que estamos usando de base este mes, está en Colosenses, ¿verdad? Estamos usando el capítulo 2 del versículo 8 hasta el 23. Y luego vamos a saltar del capítulo 3 del versículo 11 al 22.
Y por último, digamos, hay una colita que se quedó ahí por la separación de los capítulos, que está cabal en capítulo 4, versículo 1 al 6. Entonces vamos a empezar a hablar del primer tema. En la palabra dice que hemos sido creados a imagen y semejanza del Padre. Génesis 1, 26, 27, yo se los voy a ir leyendo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hombre lo creó. Fíjese que yo siempre digo, nosotros leemos muy rápido, ¿verdad? Y lo que está ahí contenido es una fuerza poderosa. Vamos a ver primero el primer versículo. Entonces dijo Dios. Eso implica motivación interna. Eso implica el proceso de fe que nosotros como creyentes debemos de tener. Y es más, en la palabra lo dice así: obras sin fe no valen, y fe sin obras tampoco, está muerta. Mire, el Padre nos está enseñando acá. Entonces dijo Dios, eso implica motivación. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Verdad? Y luego en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre. Ese es un acto, una acción que se produce a causa de que hay una motivación interna. Durante esta semana y parte de la semana pasada me tuvieron leyendo sobre temas del DNA, del ARN. Yo les quiero compartir algo. Cada una de las palabras del hebreo antiguo son 22 caracteres. Algo interesante es que cada letra tiene un propósito y un sentido por sí sola, ¿verdad? Y hay un carácter que me recuerdo claramente, que es Tet. Bueno, el primer carácter es Aleph, ¿verdad? Que es como una especie de como X. El Tet es como un recipiente. Y lo que les quiero comentar es que cuando Dios manda su palabra tiene, nosotros sabemos, ¿verdad?, que esa palabra tiene el poder de transformar, tiene el poder de cambiar, tiene el poder de crear. Porque si usted lee todo Génesis, Dios dijo en todos esos primeros versículos, Dios dijo, y esa es la acción, pero siempre hay una motivación atrás, porque es el proceso de creación, ¿verdad? O sea, no podemos traer algo a la materia, a la realidad, si nosotros antes no hemos creído en nuestro interior que eso lo podemos obtener del Padre, ¿verdad? Entonces, siguiendo con el tema que les estoy hablando de los caracteres, Tet tiene un significado muy particular y es un bien oculto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la creación, y esto es bien interesante, que a mí me dejó un poco impactado, porque en la creación Dios creó todas las cosas. Dios es el creador de todo, y eso implica todo, de todo. Si usted tiene una duda de Satanás, es creación del Padre. Los principados y potestades están ahí porque tienen una función. Tal vez usted momentáneamente no lo cree, pero ¿sabe cuál es el tema? El tema es que eso, aunque aparentemente es malo, tiene un bien oculto. Y entonces cuando la palabra hebrea se refiere y fue bueno, de acuerdo con la palabra del Padre. Bueno se traduce a Tov, y Tov inicia con la palabra Tet, con la letra Tet. Y eso nos da esa pauta. De hecho, digamos, la letra, el carácter, es una especie de recipiente, ¿verdad? Y tiene varias acepciones, varios significados. Ahora, yo me pregunté después, ¿y por qué razón esas palabras tienen ese poder de cambiar, ¿verdad? Tienen una capacidad de definir un propósito y una intención, porque
Saben, en la palabra también dice que nos va a juzgar el Padre por cada palabra ociosa que salga de nuestras bocas. Y esas palabras ociosas precisamente tienen ese sentido, porque lo que ocurre es que cuando la letra se conjuga con otras, puede potenciar la capacidad o puede cambiarla totalmente el sentido. Ya, yo estaba viendo de que, por ejemplo, este carácter conjugado con otro carácter ya no se convierte en bien, se convierte en pecado. Pero fíjense que a pesar de que sea pecado, y esto no es permiso para nada, es simplemente lo que está en la palabra, que eso al final de cuentas es un mecanismo que el Padre usa para que nosotros volvamos a reconocerlo, a encontrarnos con Él. Porque si nosotros no tuviéramos convicción de pecado, ¿cuántos estaríamos acá? ¿Cuántos estaríamos acá o cuántos estarían buscando al Padre si no tuvieran convicción de pecado? Yo quiero preguntarles eso. ¿Cuántos? Difícilmente, ¿verdad? Si aún sabiendo que nos torcemos y hacemos cosas, es difícil que nos acerquemos al Padre. La convicción de pecado nos hace darnos cuenta que necesitamos de Él, Ya me extendí mucho en esto, pero es importante que lo entendamos, ¿verdad? Que de este primer versículo vamos a ver que se desprende todo. Porque si nosotros somos una creación a imagen del Padre, quiere decir que también nosotros tenemos unas capacidades de crear, de recrear. Y bueno, solo para concluir, el tema de los caracteres son caminos. Hay una situación ahí con unas cuestiones que se llaman sefirot, que son 10 y son emanaciones del Altísimo. Y los caracteres son 22 caminos o estados de esos sefirot, ¿verdad? Que al final de cuentas, de acuerdo con esa rama que estudia esa parte, dicen de que esos caracteres lo que hacen es recrear la materia, recrear la realidad en el que vivimos, recrear el mundo. Y de acuerdo con la palabra, eso es lo que dice. En Proverbios dice, de la confesión de tu lengua se llenará tu vientre. Y esa es una recreación. O sea, si nosotros venimos y estamos confesando cosas malas, estamos diciendo cosas malas, estamos hablando cosas negativas, ya vamos a ver ahí. Eso es lo que va a producirse. En el siguiente versículo, que está en Colosenses capítulo 2 del 9 al 10, dice, porque Él, refiriéndose al Señor Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mire eso que está diciendo ahí. Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién? El Señor Jesús está sobre todo eso. ¿Y por qué nosotros estamos completos? A pesar de que nos falta, ¿verdad? Precisamente porque si nosotros nos aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos perdonados, tenemos libre acceso al Padre, somos vistos no por nuestra justicia, sino porque se sustituyó, ¿verdad? Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer un trabajo y un esfuerzo en nuestro caminar diario, ¿verdad? Pero es importante entender esto también. O sea, no necesitamos nada más, hermano. Porque a pesar de que usted venga y diga, no, es que, bueno, ahí me metí a otro problema, pero también lo vamos a hablar. Si usted dice, mire, lo que pasa es que yo tengo que hacer esto para ser agradable a Dios, ¿sabe qué? No es cierto. No es cierto. Porque en eso también hay esclavitud. ¿Por qué? Y ahorita le voy a decir por qué razón. Hay relaciones que empiezan mal. Vamos a hablar así de lo mundano, ¿va? Vamos a hablar de una relación de pareja. Una pareja, ¿verdad? Un muchacho y una muchacha. Puede ser, digamos, que la muchacha o el muchacho busca a su pareja de cierta forma porque él pretende compensar algo que le falta.
o porque tiene temor de algo, o porque no tiene la capacidad de. ¿Me explico? Y eso es un problema, no ahorita, porque al principio todo es amor, ¿verdad? Pero ya cuando se necesita realmente que la pareja camine de la mano y que avancen juntos, eso se vuelve un problema. Eso se vuelve un problema. Y a veces en nuestra relación con el Padre, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros nos acercamos al Padre porque tenemos necesidad, porque tenemos miedo, porque si no me va a ir mal. Y esa no es una buena motivación para acercarse al Padre, ¿sabe? Yo ya lo digo claramente, no es una motivación correcta, aunque nosotros sabemos que necesitamos, ¿verdad? Pero tampoco es que nosotros nos vamos a acercar al Padre porque es que tengo miedo de irme al infierno, por eso es que me voy a portar bien, para que no me vaya mal. Esa no es la motivación ni la razón correcta, ¿sabe? Nuestra motivación de acercarnos al Padre debería ser con un corazón sincero, ¿verdad? Sabiendo que somos hijos de Él y que ciertamente necesitamos avanzar y crecer. Pero eso es lo que a veces nosotros malinterpretamos, ¿verdad? Y es un tema de religiosidad, que en nuestro medio lo conocemos así, ¿verdad? Pensamos que porque nos comportamos de cierta forma, porque hablamos de cierta forma, incluso en una oportunidad a mí me dio risa eso, un cura dice, lo que pasa es que los evangélicos usan la Biblia de desodorante, dijo. Sí, ese es un estereotipo, ¿verdad? Pero precisamente ese es el punto, porque nosotros creemos que por hacer algo entonces ya somos agradables al Padre, y no es cierto, porque el Padre nos amó, a pesar de que estuviéramos así o estuviéramos asá, Él ya sabe que somos así, pues. Y precisamente lo que Él anda buscando no es una conversión solo del exterior, es una conversión del interior, que nosotros de verdad le amemos sinceramente, hermanos. En el siguiente versículo, lo voy a dejar ahí porque seguramente ya me metí a problemas, entonces vamos a seguir metiéndonos en problemas. Colosenses 3, del versículo 9 al 11. Oiga esto, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. En el 10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando en su conocimiento pleno. ¿Sabe qué necesitamos para liberarnos? ¿Sabe qué necesitamos realmente para ser libres? Crecer en ese conocimiento. Pero ese conocimiento no es un conocimiento vano del mundo, de la ciencia, del quehacer del mundo, ¿sabe? Es un conocimiento de la palabra. Que nosotros realmente busquemos al Padre para que entendamos, pero a veces nosotros lo buscamos para justificarnos, ¿verdad? Uy, perdón. Ya está temblando acá. Nosotros lo buscamos para justificarnos, ¿verdad? Y no es así. Versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervos ni libres, sino que Cristo es todo y en todo. Y eso es importante también, ¿verdad? Porque nosotros nos damos cuenta que no importa nuestra condición, no importa nuestra situación, no importa nuestras circunstancias, porque el Padre es Padre de todos, es Padre de la creación completa. Y nosotros lo único que necesitamos es acercarnos a Él, buscarlo a Él sinceramente, ¿verdad? Vamos a avanzar al siguiente versículo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que somos creados a imagen del Padre, ahora yo quiero hacer una comparación de lo que el mundo está creando en nosotros, porque sabe, no solo es el Padre el único interesado en que seamos creados a imagen de Él, el mundo también está buscando que seamos creados a imagen de Él. Yo hacía un comentario en la reunión del jueves, creo que fue, yo les decía, Israel fue llevado a Egipto como una bendición, digamos. ¿Por qué? Porque ellos a través de esa llegada a Egipto, a través de José,
obtuvieron alimento y pudieron, digamos, tener un tiempo de reposo, ¿verdad? Sin embargo, mire qué pasó. Pasaron ahí 400 años hasta que fueron liberados. Ahora, la pregunta importante, y eso nos amarra a lo primero que yo les decía de Tet, ¿verdad? O sea, había un bien oculto en eso. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo que entender de que en Egipto lo que iba a encontrar no era salvación, era esclavitud. Pero tuvo que haber pasado una cantidad de tiempo, una cantidad de circunstancias hasta que vino Faraón y les agravó la servidumbre. Hasta entonces empezaron a buscar al Padre, hasta entonces se recordaron, yo tengo un Padre acá que me puede ayudar, que me puede auxiliar, y empezaron a clamar. Hasta entonces, 400 años. Y fueron liberados. Sin embargo, la palabra dice, fue más fácil sacarlos de Egipto que sacarles a Egipto del corazón. Mire, hermano, esa situación, ¿usted cree que no pasa hoy en día? ¿Usted cree que esa situación no ocurre en nuestro diario vivir? En este versículo que vamos a leer, quiero hablarles de un tema bien puntual que se llama filosofías terrenales. Ese lo encontramos en el versículo de Colosenses 2:3, y dice así: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí hay varias cosas de las que tenemos que hablar. Primero, está hablando de filosofías y huecas sutilezas. Mira, hermano, bueno, yo ya les había comentado, ¿verdad?, que yo, por ejemplo, antes pues meditaba, ¿verdad? Pero la meditación, digamos, es un tema de una filosofía oriental, ¿verdad?, que tiene que ver con budismo, ¿verdad? Y eso no es que sea malo en sí, pero ya va a ver qué es lo que pasa. Hay una situación ahí bien puntual que no ocurre. Y de acuerdo con la palabra dice, según tradiciones de los hombres. ¿Qué tradiciones tenemos acá en Guatemala? Por ejemplo, el 7 de diciembre quemamos al diablo, ¿verdad? O el 12, que es el día de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que nos vestimos así ¿verdad? No voy a decir para no meternos en problemas. Y hay otras tradiciones ahí que ocurren, ¿verdad? Y no se alegren mucho, porque también los evangélicos tenemos nuestras tradiciones, ¿verdad? ¿O no? Y también los católicos tienen sus tradiciones, y también los adventistas tienen sus tradiciones, y todo el mundo tiene sus tradiciones. Pero ¿sabe qué? ¿Qué de eso es lo que el Padre quiere? ¿Qué de eso es de acuerdo con Cristo? De acuerdo con lo que Él vino a hacer al mundo. Yo en alguna oportunidad me acuerdo que en la primera prédica bueno, no digamos prédica porque yo no soy pastor, ¿verdad? Ya había dicho eso. En la primera palabra que yo les compartí, yo les hablaba de que en cada congregación a la que yo he asistido hay un diplomado para ser un cristiano maduro. Y en todos lados hay que pasarlo. Así usted ya lo haya sacado, ya se haya bautizado, lo tienen que volver a bautizar. Y para bautizarlo el requisito es, ya tiene que haber completado el discipulado. ¿Cuánto de ese discipulado realmente es palabra del Padre, hermanos? ¿Y cuánto de ese discipulado son reglas de la casa? Son tradiciones y filosofías. ¿O no? ¿Cuánto de eso es así? ¿Acaso el Espíritu Santo es diferente en cada lado, pues? Si voy allá, entonces el Espíritu Santo me habla de billete, de allá me habla de no sé qué, y allá me habla de no sé qué. El Espíritu Santo es uno, y es el único que se mueve entre nosotros, y es el único que lleva la palabra de revelación a nuestras vidas, para cambiarnos, para transformarnos. No es diferente. Entonces, ¿por qué necesitamos diferentes discipulados? En el siguiente versículo, ahí ya me metía más problema, ¿verdad? Vamos a hablar de comida, bebida y fiestas de guardar. Colosenses 2, 16, 17. Es que en mi Biblia sí está el 7. No, mentira, llega hasta el 4.
Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. En el 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por supuesto, digamos que en el contexto bíblico, la iglesia de Colosos, creo que era atacada porque necesitaban que ellos se circuncidaran, hicieran las cosas que hacían los judíos para ser aceptados de acuerdo con ellos, y eran los mismos, ¿va? Para que fueran aceptados, ¿va? Imagínense eso. Porque lo que anda buscando el Padre es circuncisión del corazón, que nuestro corazón se circuncide. Pero la circuncisión física era solo una muestra, una evidencia física de que yo ya estaba circuncidado del corazón. Pero ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurrió ahí con esa tradición? La tradición es que solo se quedó en la práctica, no en la intención. No había intención, no había fe, entonces todo el mundo, y ya. Y entonces ya supuestamente con eso ya cumplía, así como ciertos hermanos, ¿va? En ciertas fechas van, cargan y ya cumplieron. Y todo el resto del tiempo pasan haciendo de todo, ¿verdad? Igual nosotros los evangélicos, toda la semana pasamos ahí haciendo relajo y el domingo sí ya venimos decentes, ¿va? Pues para que no se enojen, así se enojen todos. Hay un tema bien profundo con el tema del Shabbat y creo que lo tocamos en alguna oportunidad porque la intención del Padre respecto al Shabbat es que sirvamos, que le sirvamos a Él, que le sirvamos a Él, que se refleje el amor para Él y para el prójimo, que es la ley universal. Vamos a ver en el siguiente versículo. Obras aparentemente piadosas. Colosenses 2, versículo 13 al 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Fíjense que ese afectando humildad es un problema de la traducción de Reina Valera. Pero en realidad el sentido de ese afectando humildad es como con una falsa humildad, ¿ya? O siendo humilde en apariencia, ¿verdad? Y el culto a los ángeles, que por cierto, el culto a los ángeles pues no es algo bíblico, ¿verdad? El Padre dice, no te harás semejanza de nada de que esté debajo de los cielos o arriba de los cielos. Eso era prohibido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fregado vamos a estar adorando ángeles? ¿Verdad? Y dice, entremetiéndose en lo que no ha visto. Y aquí en esta parte me quiero detener. Mira, hermano, el único que te puede revelar una palabra del Padre, ¿sabe quién es? No soy yo, ni es el pastor, es el Espíritu Santo. El único que te puede llevar a una convicción para que tu vida sea transformada es el Espíritu Santo. Y lo digo claramente, porque puede ser que haya un pastor famoso ahí que le ponga la mano a la gente y reciba el Espíritu Santo. Eso no lo necesita el Espíritu Santo, disculpe. Lo que necesita es que usted se comprometa, que le busque con un corazón sincero, que se acerque, que se haga disponible. Y de esa cuenta el Padre le va a revelar lo que Él quiere para su vida. Así hay otro ejemplo. La diferencia entre, ¿cómo es el término que dicen? Cuando son muy estrictos en la práctica de la religión, que no se pinten, que vengan con falda y no sé qué. La diferencia entre el legalismo, ¿sabe cuál es? Precisamente eso, que sea impuesto por una persona. Porque en algún momento el Espíritu Santo a nosotros nos habla, ¿verdad? Por ejemplo, en algún momento a mí me habló, es necesario que honres a tu padre y a tu madre. Pero yo no puedo usar eso como garrote para darle a todo el mundo, ¿va? Porque esa es una palabra que primero me tiene que transformar a mí. ¿Me explico? Y esa es una palabra que yo necesito para
romper las cadenas en donde estoy metido. Vamos a seguir. Entremetiéndose, no, perdona, no he terminado de leer. Entremetiéndose en las cosas que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente. Mire, esa es la razón, porque lo que pasa es que nosotros en lo material tenemos un problema, y es que nuestro ego se hincha. Eso también es parte de lo que vamos a ver. Nuestro ego se hincha, ¿verdad? Y esa mente cree que, no, es que yo soy el ungido, y entonces lo que yo digo es lo que tienen que hacer porque yo tengo la verdad. Difícilmente, porque la palabra es una y el Espíritu es uno, y ese es el único que nos va a traer revelación a cada uno de nosotros. Y pareciera contradictorio, así como mi hermano me dijo, entonces vos, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Pero hay una situación, y es que hay un vínculo que nos une, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros damos con amor y recibimos con amor, la palabra también nos transforma entre nosotros. Y recíbalo así, hermano. Esto es con amor. Esto es con amor. Si usted no lo recibe con amor, entonces, bueno, ahí ya tenemos otro problema, ¿verdad? Pero la palabra que se da con amor se debe recibir con amor para que surta efecto. Porque de otra forma, entonces solamente se vuelve una crítica, se vuelve algo destructivo realmente, algo que nos va a separar. Y créamelo, y por eso yo le dije, mi intención, desde el principio se lo dije, mi intención al estar aquí parado frente a ustedes, es darle una palabra que lo acerque al Padre, que acerque su corazón al Padre, no que lo aleje. Vamos a seguir, carnal, y en el 19 dice, y no haciéndose a la cabeza, ¿verdad? Que esa es otra característica, porque si nosotros estamos asidos a la cabeza que representa al Señor Jesús, entonces, para empezar, nosotros deberíamos de cumplir esos mandatos que Él nos dio. Y el primer mandato, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Sin embargo, pues se usa incluso las cosas espirituales para cosas materiales, ¿verdad? Para alimentar el ego, para alimentar la billetera, para alimentar, yo qué sé, ¿verdad? En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Vamos a ver la siguiente parte. Y la siguiente parte dice, mandamientos y doctrinas de hombre. No es lo mismo que las filosofías, ¿verdad? Y las huecas sutilezas. Porque estos mandamientos ya son acciones que... Entonces yo digo, miren, muchachos, antes de venir a la iglesia se tienen que bañar para venir puros y limpios ante el Padre. ¿Será que eso es el sentido de la palabra? Es que tienen que dar su diezmo en el alfolí, porque si no lo hagan en el alfolí, no se los va a recibir el Señor. Es que no tienen que traer ficha, ¿verdad, muchachos? Porque aquí no somos... no somos alcancía. Vamos a leer mejor, ya no me voy a meter en problemas. Colosenses, capítulo 2, del 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejéis, no gustéis, no toquéis? 23 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Sabe por qué? Porque solo son externas, solo son señales externas que no tienen un fundamento en la fe, en una intención de ser agradables al Padre, ¿sabe? Porque solo es para, vos estás en el liderazgo, mano, entonces tenés que ir ahí que te miren que estás dando tu ofrenda, porque si no te van a sacar. Y eso, ¿en qué parte dice? Pregunto pues, es una regla de la casa, ¿verdad? Miremos el siguiente versículo. Y aquí yo quiero concluir con esta regañada. Dice, miren, estas cosas, aunque se lo voy a parafrasear, pero lo vamos a leer. Estas cosas, aunque aparentemente son buenas y de verdad pueden tener algún beneficio, ¿sabe?
no sirven para los apetitos de la carne. Colosenses 2:23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo. Porque sí, o sea, sentarse, yo les estaba comentando que meditar no es un tema sencillo, hay que sentarse y estarse ahí sin moverse. Y eso es duro. A ver cuánto aguantan, hagan la prueba. Y eso es duro trato al cuerpo, ¿verdad? La humildad, la falsa humildad también tiene algún beneficio, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que ocurre con todas esas cosas? Que como no hay una conversión interna, no cambia nada dentro de nosotros y por lo tanto no es efectivo contra los apetitos de la carne, que son los principales promotores de nuestra esclavitud, que nos hacen que nos esclavicemos en el mundo. Y lo único que nos puede liberar de eso es la palabra viva del Padre. Así que yo no le estoy diciendo que no tiene que hacer nada. Lo que yo quiero aclarar, hermano, es que usted, antes de que haga algo, asegúrese que su intención es pura y es clara, y está claro y seguro de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Si su intención no es ser agradable al Padre, entonces, pues hágalo, pero de todas formas no le va a contar. Usted puede diezmar, usted puede venir a limpiar el piso, ayudar a los enfermos, hacer todo lo que quiera. En el pasaje del amor dice así, ¿verdad? Yo puedo hablar lenguas angélicas, yo puedo dar mi cuerpo a quemar, pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve? Y ahí está hablando de intención. O sea, nosotros entendemos mal el amor, ¿verdad? Porque el amor, entonces yo, no, es intención, es una convicción de que nosotros estamos siendo agradables al Padre a través de los actos que estamos haciendo. Vamos a seguir. Entonces, mire esto otro que le voy a decir. Yo le hablé al principio de los tales sefirots y de los caminos, ¿va? Y aquí vamos a ver un proceso de creación del Padre. Vamos a ver el primer versículo. Mire, pues, aquí yo lo puse así, capacidad para entender la palabra. Y en Mateo 13:4 dice, y mientras sembraba, aquí ya está hablando de la parábola del sembrador, ¿verdad? Y mientras sembraba, ¿quién sembraba? El sembrador, ¿va? Pero en la parábola, la semejanza del sembrador o la figura del sembrador, ¿quién era? Era el Padre. Mire esto, dice, parte de semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y lo comieron. En el siguiente versículo que yo les puse acá, Mateo 13:19, está la explicación, la interpretación que la dio el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Cuando alguno ve la palabra, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, la arrebata y le arrebata lo que fue sembrado. Esto es lo que fue sembrado junto al camino. Pero hay algo más ahí profundo. Yo quiero preguntarle, ¿usted cree que tiene sentido, si usted está sembrando, ir a echar semilla donde usted sabe que no germina? ¿Qué sentido tendría eso? ¿Usted lo haría? ¿Usted lo haría? ¿Y por qué cree que el Padre lo hace entonces? ¿Será que él... ¿Qué estará pasando ahí? ¿Qué cree usted que está pasando ahí? ¿Qué cree usted que está pasando ahí? Les hago esa pregunta porque necesito necesito presionarlos, fíjense, necesito presionarlos. Está creando en cada uno de nosotros. Está creando en cada uno de nosotros la palabra, porque la imagen de la semilla es la palabra, y la palabra se está echando en todos lados, se está echando en los terrenos que están junto al camino, pues, que a pesar de que la semilla llega ahí, se las llevan las aves, pero sabe, la exposición a la palabra, pero estamos hablando de la palabra, no estamos hablando de cosas ahí de ofrende y hágase millonario, ahora no estamos hablando de eso, estamos hablando de la palabra. La palabra tiene el poder de transformar a las personas. Y saben algo más impactante, y es que a pesar, yo les hablaba de esos caracteres, ¿verdad? Esos caracteres tienen un propósito y una intención, y a pesar de que tienen ese poder, de nada sirven
si no hay alguien que les dé vida. Aunque usted piense que no. Si no hay alguien que haga y ponga por obra esas palabras, de nada sirve. Por eso el Padre anda tirando las semillas por todos lados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el proceso de creación nuestra, Él está mandando la semilla constante, continuamente, para que nosotros seamos transformados, para que seamos llevados a una nueva dimensión, para que nuestras barreras mentales, nuestras barreras sean rotas, nuestras cadenas sean rotas. Hay cosas que nosotros pensamos que nosotros no somos esclavos. O sea, si usted se hace un examen ahorita, me va a decir, no, yo no me siento esclavo, nada. Por ejemplo, puede ser que ya se me quitaron los malos hábitos de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa. Yo no soy esclavo. Y entonces yo les hacía un chiste ahí. ¿Cuántos sufrieron el día que se cayó Facebook? ¿Cuántos sufrieron el día que se cayó Facebook? Y algunos van a decir, pero lo que pasa es que yo tengo mi negocio ahí, perdí ventas, ¿va? ¿Pero sufrió o no sufrió? Sufrió. ¿Me explico? Y hay cosas que nosotros decimos, no, yo no soy esclavo. Yo pensaría eso antes de decirlo. Porque fíjense, y esto es algo que el Señor ha estado trabajando en mí. En mí ha estado trabajando mis relaciones con las personas, ¿verdad? Con exparejas, con hijos. Eso es lo que ha estado trabajando el Padre en mí. Y las circunstancias por las que yo estoy atravesando es simplemente la materialización, ¿sabe? De la esclavitud, de las cadenas que hay en mí. Y esas son las cadenas que yo debo trabajar para romperlas. A veces a nosotros no nos gustan que nos digan las cosas, ¿va? ¿A quién le gusta? Y peor si son de mala forma, ¿va? Pero sabe, me dijeron así, eso es como cuando vas manejando tu carro y se enciende la luz de la gasolina y vos decís, pero si yo ya le acabo de echar gasolina, ¿por qué se encendió la luz? Y se enciende la luz del aceite, ¿va? Pero si Quique ya le hizo servicio, ¿será que no le echó aceite? Pero sabe, más allá de por qué se encienden esos indicadores, es porque hay un problema, no necesariamente en la gasolina, no necesariamente en el aceite, hay un problema. Y cuando a usted le lleguen a decir lo que sea que le digan, ¿no? Es un indicador, ¿verdad? Y puede ser con amor o sin amor, pero si usted es sabio, lo va a recibir con amor. Y va a transformar esa situación en algo valioso. A mí en alguna oportunidad me dijeron, y no tengo problema en decirlo aquí, ¿vos por qué estás ahí diciendo cosas y vos sos, ¿verdad? Pues sí, ya estoy trabajando en eso, pues. Pero no voy a esperar a ser perfecto como el otro quiera que sea para que yo haga mi función. ¿Me explico? Porque yo voy en el camino y todos vamos en el camino y perfecto. Que yo sepa, ninguno de nosotros es. ¿Verdad? La perfección la vamos a alcanzar al final. Vamos a seguir para no atrasarnos, porque sí todavía nos falta un poquito. El segundo escenario, mire qué es lo que crea el Padre en nosotros. Capacidad para echar raíces con la palabra. Mateo 13, 5, 6. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no había profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y la interpretación de la parábola que está en el siguiente versículo, bueno, yo digo siguiente porque está así en la diapositiva, ¿va? Pero en realidad está en el capítulo 13, versículo 20 al 21, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y aquí si vemos, el Padre también está echando su semilla. La está desperdiciando, ¿creen ustedes? ¿Ustedes creen que el Padre va a desperdiciar la palabra? Bueno, honestamente,
¿Usted cree que está desperdiciando la palabra cuando le echan un terreno que es infértil y otro que más o menos, va? ¿Ustedes creen que la está desperdiciando? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué el Padre está haciendo eso? ¿Saben por qué? Porque la palabra es lo que nos crea. Bueno, lógicamente si nosotros nos exponemos a esa palabra, ¿verdad? Si nosotros buscamos y anhelamos esa palabra, como dice Pablo, ¿verdad? Siguiente, capacidad de desapego a lo terrenal. Mateo 13:7 dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron. Y en la interpretación del Señor Jesús dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño a las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Y el Padre ahí está sembrando su semilla, ¿sabe para qué? Para que te desapegues de lo terrenal. Porque el desapego de lo terrenal no solo son las riquezas, ¿sabe? No solo son las riquezas. Vamos a ver el siguiente. Ya no voy a decir mucho porque así terminamos rápido. Capacidad de dar fruto. Y este es el último escenario, ¿verdad? Al que todos queremos llegar. Mateo 13:6. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Y en la interpretación del Señor Jesús dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Mira las cosas que dice ahí, oye, entiende y da fruto. Pero ¿cómo va a dar fruto si no ha entendido, si no ha llegado la convicción a él? Si no tiene esa intención. ¿Me explico? ¿Cómo va a dar fruto? ¿Cómo va a dar fruto si no oye? Porque el oír es una capacidad que nos da el Espíritu Santo, ¿sabe? Es una capacidad que nos da el Espíritu Santo. Incluso entender la palabra, porque nosotros la leemos y pues la leemos superficial, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que yo sea no sé qué, o sea, es parte del proceso que todos tenemos que tener. Y el único que nos va a revelar esa palabra es el Espíritu Santo. Entonces, ya vamos a concluir en el siguiente. Y aquí yo quiero que me preste la mayor atención posible. Yo les puse así, el amor es el vínculo perfecto para crear entre nosotros. Para que cuando, hermano, yo le estoy dando esta palabra, si usted la recibe con amor y yo se la estoy dando con amor, entonces eso va a producir algo nuevo en cada uno de nosotros. Y en la palabra habla, por ejemplo, hay unos ejemplos ahí, por ejemplo, una relación de esposo y esposa. Colosenses capítulo 3, 18 al 19 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. 10, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aunque ahora debería ser al revés, ¿verdad, hermano? Pero, digamos, en la palabra dice así, pero lo importante aquí, ¿cuál es? Lo importante es que entendamos, hay dos extremos en una relación, y en los dos extremos hay tanto un creador como alguien que es creado. ¿Y sabe cómo es creada la otra parte? ¿Y sabe cómo es creado usted? A través de las palabras que se intercambian entre esa relación, a través de las cosas que se hacen entre esa relación. Porque si no tienen un sentido y no tienen un propósito, bueno, esa relación se va a la basura. Disculpe que se lo diga así, de pelado. Pero se necesita madurez, ¿verdad? Se necesita madurez para entender eso. Y es difícil. Es difícil. Es difícil. No estoy diciendo que sea fácil. Es difícil. Es difícil. Y lo digo así con sentimiento. Es difícil. Es difícil. ¿O no? Miremos el siguiente ejemplo de relación. Hijos y padres. Bueno, aquí hay varios muchachos, ¿verdad? Colosenses 3, 20 al 21 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y en el 31 dice, mira el otro extremo, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y aplica el mismo principio exactamente.
se necesita madurez, aunque a veces los patojos desafortunadamente no lo tienen, ¿va? Pero como nosotros tenemos la autoridad, a veces hay que también meterlos ahí en cintura, ¿verdad? Pero lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal sería eso que está diciendo el hermano Pablo, ¿verdad? Pero no el hermano Pablo de Betancur, sino el apóstol, ¿verdad? Poner en práctica eso. Porque si nosotros somos maduros y entendemos, mira, mi papá cuando me dice algo, me lo está diciendo con amor y eso me está ayudando a crear en mí la imagen del Padre. Yo también les decía en otra oportunidad, ¿verdad? Nosotros nos equivocamos cuando decimos, es que yo estoy criando a mi hijo. Criar, si crían los pollos, ¿verdad? Estamos creando. Mira, hermano, aunque usted no lo piense así, si usted siembra en su hijo, en su pareja, en su subalterno, en su jefe, una semilla negativa, pues eso es lo que va a brotar. Eso es lo que va a brotar. Y si usted siembra una semilla positiva, eso es lo que va a brotar. Una de las cadenas más grandes que tenemos todos, creo yo, se da a raíz de esa relación en la familia. Esas palabras que sembraron mal en nosotros son las que crean mayores cadenas. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Hay muchos comportamientos que tenemos como adultos que tienen un inicio ahí. Y eso es algo que lo sabe la psicología, ¿no? Por algo Freud era que decía que la mayor parte de clavos eran con la mamá. Sí, o sea, con la mamá, ¿verdad? Porque la mamá era la que estaba más presente en nuestra formación, ¿verdad? El papá no tanto. Y lo cierto es esto, ¿verdad? Que siempre en una familia hay uno que tiene que hacer el papel de malo y otro el papel de bueno, ¿verdad? ¿Por qué funciona eso así? No sé. Pero en realidad si se tuviera una claridad respecto a la palabra y si pusiéramos en práctica la palabra, nos daríamos cuenta que eso no debería ser así. Porque si nosotros estamos creando con amor, entonces el muchacho va a crecer con una imagen correcta del Padre. Y de la misma cuenta la pareja, porque créame, que esa es otra cosa que yo entendí al final. El Padre nos pone a la pareja que necesitamos para que nos cree y para que nosotros también la creemos. ¿Sabe? Pareciera que es así al azar, ¿verdad? Es que ella me gustó. No es tan así. Y a veces hay desafíos muy grandes, ¿verdad? Pero eso es parte de nuestro proceso, de nuestro trabajo. Miremos el siguiente punto. Colaborador y jefe. Mire, Colosenses 3:27 y capítulo 4:1. Se lo voy a leer así corrido. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y el 4:1 dice, amos, haced lo que es justo y recto para vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y eso también define y marca una pauta en las relaciones de trabajo. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros creemos en nuestra soberbia y en nuestro ego. ¿Y aquel que me va a enseñar a mí? ¿Qué me puede decir a mí? Hasta de los patojos aprende uno. A veces uno aprende de gente que uno diría, este no tiene nada que decirme, ¿no? Pero lo cierto es que cada uno de nosotros tenemos una parte de ese, por así decirlo, ese rompecabezas, ¿verdad? Que es la verdad. Y entonces cuando nosotros nos aferramos a ese pedacito diciendo, no, esta es la verdad para mí. No, eso no es cierto. La verdad es la que el Padre revela a cada uno de nosotros. Pero esa revelación es lo que yo necesito. Probablemente otra persona no lo necesite, ¿verdad? O probablemente sí, no lo sabemos, ¿verdad? Pero en todo caso, si se da con amor y si se recibe con amor,
Entonces iba a tener un efecto positivo. Y por último, en términos generales, Pablo decía, Colosenses 4:8, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para concluir, fíjense que lo que yo les quería decir sobre el tema de los apetitos terrenales, en primera de Juan, esto está fuera de la lectura esa porque pues no lo quería alargar, pero todavía tenemos un chance, ¿verdad? Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo nos va a esclavizar, nos va a tratar de hacer a su imagen y semejanza a través de estas tres cosas. Y el ejemplo está en Lucas 4:23. Aquí está Satanás tentando al Señor Jesús, ¿verdad? Y cuando se habla en la palabra de los deseos de la carne, puntualmente aquí se habla de una necesidad fisiológica. Porque Satanás le dice, mira, decirle a esta piedra que se convierta en pan. Está hablando de una necesidad fisiológica, es hambre, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta de esta situación, nosotros podríamos venir y decir, ay no, pero es que no tengo trabajo, no sé qué, entonces me voy a dedicar a robar y a matar, ¿verdad? Podría tomar esa decisión justificándome en algo fisiológico o en otras circunstancias, ¿verdad? Porque también hay. Ahora mira el siguiente aspecto que tiene que ver con los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos, yo se lo voy a resumir así, es el ego. Es lo que alimenta el ego. Y Satanás en ese pasaje que está en Lucas 4:9-11, mire qué le dice al Señor Jesús, dice, y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo que le estaba diciendo Satanás no era mentira, pero ahí lo que le estaba haciendo, en otras palabras, era, a ver, quiero ver, ¿verdad? Si es cierto lo que decís, quiero ver si es cierto lo que estás hablando ahí en el púlpito. A ver, quiero ver. No sé si me están entendiendo. Y eso serían los deseos de los ojos, ¿verdad? Y ahora mire el último tema, la vanagloria de la vida. Lucas 4:6-7 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas, y a quien quiera lo doy. Le estaba mostrando el mundo, ¿va? Sus riquezas, el poder. Y esa era la vanagloria de la vida. Mira, hermano, cuánto de eso el día de hoy nos está haciendo mella a nosotros, ¿sabe? Y cuántas cosas que nosotros hacemos, que aparentemente son buenas, son piadosas, realmente no tienen ningún efecto contra esta situación. Porque nosotros lo que debemos de luchar es contra estas cosas. Y a veces ni cuenta nos damos, ¿verdad? A veces ni cuenta nos damos, porque a veces hacemos publicaciones ahí solo para aumentar el ego, ¿verdad? En Facebook o en cualquier otro lado, ¿verdad? Solo por los likes. Incluso creo que leí en algún lugar que decía una patoja que acaban de matar, que era una no sé qué. Decía, es que yo ponía fotos con mi novio cuando estábamos felices porque como tenía tan mal relación con él, entonces eso me servía para motivarme. Entonces, imagínense, ¿va? O sea, realmente el sentido que hay ahí no es necesariamente positivo y bueno y correcto, ¿verdad? Oramos para finalizar, ¿verdad? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu espíritu, Padre. Yo te pido, Señor, que tu espíritu descienda sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Tu palabra dice que si nosotros te pedimos, que te pidamos al Espíritu Santo porque tú nos lo vas a enviar, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús para mis hermanos, Señor, que descienda sobre sus vidas, que descienda sobre las circunstancias que tienen, Señor, para que ellos puedan abrir sus ojos, porque no puede ser posible que seamos cristianos endeudados, que seamos cristianos con problemas, Señor.
si nosotros decimos que somos tus hijos, Padre, ayúdanos a ver de esas cadenas que nos tienen atados, Señor. Ayúdanos a romper esas cadenas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido esa bendición para mis hermanos, Señor. Te agradecemos por todo, Señor, porque sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús.